Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que... Esto no es un secreto a voces, ¿eh? Lo que sí es un secreto a voces, señores, es la complicidad del gobierno, la complicidad de las organizaciones sociales, Bartolinas, mineros, cocaleros, etcétera, etcétera. Todas esas agrupaciones, todos esos sindicatos que bajo la sola sospecha de que las denuncias en contra de Evo Morales eran ciertas, o que pasaban, o que eran verdad, y omitir, ocultar, fingir que no escucharon, mirar para otro lado, los convierte de manera automática en cómplices. Sí, cómplices. Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy en este video, señores. Esto es algo que siempre se ha dicho, es algo que hemos repetido en este canal durante muchos videos, y es que la gente del propio gobierno, la gente del propio partido del MAS y PSP sabían, tenían conocimiento de que Evo Morales tenía estos gustos perversos, estos gustos de depravado sexual, Evo Morales, con menores de edad. Y aquí tenemos la confirmación por parte del presidente, quien en aquel entonces, cuando Evo Morales era presidente, era su ministro de Economía. Y aquí lo está aceptando y está admitiendo que él es cómplice de toda esta situación tan vergonzosa para el propio país, Bolivia. Y es una vergüenza para todos los masistas. Y no me vengan a hacerse a los locos, ¿eh? No vengan a poner la cara de tontito, la cara de inocente, que no lo son. La cara de que vieron por ahí a una cara conocida, a una Gabriela Zapata por ahí que va por la calle. Y no finjan demencia. Porque las señales estaban ahí. Y yo fácilmente puedo mostrarles un ejemplo de que estos gustos de depravado cerdo, de depravado asqueroso, de Evo Morales, los tenía desde hace muchas décadas. Pero no nos adelantemos. Vamos a escuchar una noticia que es de vital importancia, porque no solamente rectifica, no solamente demuestra que Evo Morales es lo que todos dicen que es, un depravado sexual de menores de edad, un pedo, sino que lo han protegido, han actuado de manera consciente a favor de ese depravado y han decidido guardar silencio. La gente de su entorno, la gente de su partido que lo conoce, la gente que estuvo enterada durante tantos años, tantas décadas, de que Evo Morales era ese monstruo, agresor de niños, de niñas. Y no hicieron nada. No hicieron absolutamente nada. En el diario La Jornada de México que las acusaciones contra el expresidente Evo Morales por estupro era un secreto a voces, que todos sabían y se mantenían ahí. Uno vaya a saber por qué se calló, porque era un secreto a voces, todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí, dijo el presidente Arce. Quien escarbó ese tema también fue el gobierno del golpe de Estado del 2019 y en cualquier momento podía salir. En su momento el exministro de Justicia de Yanine Áñez hizo una investigación sobre este tema y la información está ahí, señaló el mandatario. Como ya es de conocimiento, la Fiscalía Departamental de Tarija, mediante Sandra Gutiérrez, ha informado el lunes pasado que el líder cocalero fue imputado formalmente y existe el mandamiento de aprehensión dentro de la denuncia que lo implica con el presunto embarazo de un adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado. La policía guarda instrucciones para hacer efectiva la orden de aprehensión pese a las amenazas del entorno del líder cocalero desde el Chapare. Esta información la otorga el presidente Luis Arce a un periódico de México y por supuesto esto se ha replicado a lo largo de todos los medios de comunicación que se respeten, ¿verdad?
Las acusaciones de estupro contra Morales vienen de hace mucho tiempo. Uno vaya a saber por qué se cayó, porque era un secreto a voces. Todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí. Quien escarbó ese tema también fue el gobierno en el año 2019, y en cualquier momento podía salir. En su momento, el exministro de Justicia de Yanine Áñez hizo una investigación sobre este tema y la información estaba ahí. Lo venían denunciando varias veces durante muchos años, pero se apagaban y se apagaban los temas. Además, es un... Qué curioso que en todo el tiempo que gobernó Evo Morales, ni un solo ministro, ningún cocalero, ningún minero, ningún poncho rojo, nadie, ni las Bartolinas, que por ser mujeres deberían de ser más empáticas para con otras mujeres y peor aún, mujeres niñas, jovencitas, adolescentes, no hicieron nada, absolutamente nada. Y debería de darles vergüenza a estas mujeres masistas que con toda esa información que existía en torno a su partido, decidieran simplemente mirar para otro lado porque estaban guardando, ¿qué? Su puestito de trabajo. Se dan cuenta que cuando uno les dice algo fuerte a estos masistas, que venderían a su propia hija con tal de tener poder, con tal de tener un sueldo mal habido, lo hacen. Porque son capaces de esto, de mirar para otro lado, de no tener el valor de denunciar. Una cosa, ¿no les resulta a ustedes curioso, cuando menos, mínimo curioso, que con tantas personas que le han gritado a Evo Morales, han dicho públicamente, en todos los medios de comunicación que pudieran haber existido, le han gritado la palabra pedófilo? Y Evo Morales no haya dicho, me están difamando, vamos a poner una denuncia. Nos hacen la pregunta de por qué. ¿Por qué será que Evo Morales no los denunció a todos aquellos que le han dicho depravado sexual? Porque quizás sea cierto. Y no solamente porque quizás sea cierto, sino que implicaría que Evo Morales tendría que iniciar un proceso y encerrar a las personas, pero él tendría que tener cierto contacto con la justicia, ¿verdad? Tendría que prestar su declaración. Es decir, lo que a mí me parece, y es lo que yo sospecho, esta es una opinión netamente personal, del por qué Evo Morales no se ha animado a denunciar todo esto, sino es que para que no se lo implique de ninguna manera con esa palabra, pedófilo. Por eso no se animaba a denunciar a cuanta persona apareciera en las redes sociales o en los medios de comunicación a gritarle lo que es, lo que la gente piensa que es Evo Morales. Por eso creo yo que no lo hacía. Pero señores, esta noticia, por supuesto que se la han preguntado al presidente Luis Arce Catacora de manera directa. Y aquí está la evidencia donde él reafirma esas palabras que le dijo a este medio de comunicación mexicano. Basándonos en la entrevista que usted dio al periódico La Jornada de México, usted decía que uno vaya a saber por qué se cayó respecto a los hechos de Evo Morales, porque era un secreto a voces, decía usted. Si era un secreto a voces, ¿por qué cayó y por qué estuvo todavía como ministro de Economía de Evo Morales? Por supuesto que era un secreto a voces, señores. Yo estaba en campaña el 2020, yo estaba en campaña. Y iba a los barrios a hacer campaña, y ¿qué me decía? Y me gritaba mucha gente, a mí me gritaba. Me gritaban a mí pedófilo, a mí me gritaban pedófilo. Y todos sabíamos que no era por mí, ¿eh? Porque créanme usted, si yo no tengo ningún antecedente de pedofilia en mi vida, ¿eh? De eso tienen que estar absolutamente seguros ustedes, ¿eh? Pero me gritaban a mí pedófilo en la campaña, discúlpenme, ¿eh? Y eso, por supuesto que a uno le duele, pues, porque yo tengo que hacer con la pedofilia. ¿Qué es eso, pues? ¿Acaso no era un secreto a voces? Porque me identificaban a mí con Evo Morales, ¿o no es así? ¿O no es así? Luis Arce se presentaba a Evo Morales en la campaña del MAS del 2019, del 2020. ¿Sí o no? A mí me gritaban pedófilo. En la campaña del 2019, que nos tocó también hacerla, para ayudar
para apoyar a Evo Morales candidato 2019. También nos gritaban. Por eso nuestra posición es muy clara. Nuestra revolución democrática y cultural también es una revolución pues, que debe preservar la ética y la moral en nuestra revolución. No puede haber revolución sin ética y moral. Revolucionaria. Por eso es que nosotros ahí somos muy claros en ese tema, ¿no? Es un tema netamente judicial. Seguramente es un tema netamente judicial. Ética y moral revolucionaria. Le añadió la palabra revolucionaria a la ética y moral. No, señor Arce, no. Está terriblemente equivocado porque uno o es ético o es moral, o ambos. No es ético y moral y después revolucionario, porque esa palabra lo único que implica es que se trata de banalizar o generar alguna especie de significado nuevo a términos que ya existen, como la estupidez del neoliberalismo. Es una tontería que no existe. Así que el término de revolucionario lo han prostituido tanto, lo han utilizado tanto que ya no tiene ningún sentido y solamente lo ocupan aquellos delincuentes que pretenden eternizarse en el poder o que pretenden gestar una especie de dictadura socialista, una dictadura de izquierdas, y tratan de justificar todo el daño que hacen con ese término de revolucionario. Es una tontería que solamente un socialista se traga. Bien, resulta curioso que solamente en un gobierno que no es del MAS, estas denuncias prosperaron. Estas denuncias sí empezaron a aceptarse en contra de Evo Morales por agresor sexual de menores. Pero nunca en un gobierno del MAS. Eso los convierte a todos en ¿qué? En cómplices, y los convierte en cómplices mucho más cercanos a Evo Morales, los que sí sabían de esto. Les voy a pasar un dato bastante interesante, y es que esta información la da precisamente Arturo Murillo, el ministro de gobierno de Yanine Áñez en aquel entonces, ¿verdad? Arturo Murillo dice lo siguiente: que él vio cuando vivía en el Chapare, porque según él cuenta vivía en el Chapare por un tiempo cuando era jovencito, vio de manera directa cómo Evo Morales andaba de manera muy cercana, prácticamente eran pareja, con Margarita Terán. ¿Se acuerdan de Margarita Terán, no? Una de las que encontraron con casi 150 kilos de adivinen qué, pues, harinita chapareña. Sí, y está libre hoy. Mira tú qué bonita es la vida, ¿verdad? Para los narcotraficantes, qué bonita que es la vida. Esa Margarita Terán, en aquel entonces, cuando andaba con Evo Morales de la manita, andaban juntitos, adivinen qué edad tenía. Por allá por el año 1999-2000. Cuando Evo no era presidente, ¿eh? No era presidente. En aquel entonces Margarita Terán tenía 13, 14 años. No me van a decir que nadie de su entorno, ni las 6 federaciones, ni los cocaleros, ni alguien que siquiera viva por allá cerca, no conocía del tema o no los había visto. ¿Quiénes eran cercanos en aquel entonces a Evo Morales? Muy probablemente todos los que hoy en día han estado acompañándolo y tienen la edad de Evo Morales o una edad cercana a la de Evo Morales. De entre ellos, muy probablemente, el presidente de Bolivia. De entre ellos, muy probablemente, sus ministros, los que lo han acompañado durante muchos años. Desde aquel entonces se conocía que a Evo Morales le gustaban las jovencitas de 13, 14, 15 años. Entonces, esto no es un tema de ahora. Esto no es un tema de que, el gobierno de Áñez fue el que denunció estos hechos. No.
Esto es algo que ha pasado durante toda la vida, prácticamente toda la vida de Evo Morales. Le gustaban chicas, le gustaban menores. Y las evidencias estaban ahí. ¿Por qué ninguna denuncia en contra de Morales? ¿Por qué ninguna denuncia cuando Morales era presidente? Ninguna denuncia llegó a tocarlo. Porque son cómplices, porque la justicia estaba comprada y sigue estando comprada. Y ahí lo tienen, señores. El gobierno socialista protegiendo al más grande depredador sexual de niñas de Bolivia. Los que dicen ser revolucionarios, los pluriculturales, los que están a favor de la mujer, los que pretendían, por supuesto, por medio de cuoteos, aparentar apoyo a la mujer, cuando de fondo lo único que quieren o lo único que buscan es permanecer. Se dan cuenta que a estos zurdos, a estos socialistas, a esta izquierda, lo único que les gusta es aparentar, fingir que no son, pretender que no son depredadores, pretender que apoyan a las mujeres, cuando en Argentina Alberto Fernández le daba unos puñetazos a su mujer y decía ser feminista. Y tenían Ministerio de la Mujer. Así de repulsivos, venenosos, grotescos son los socialistas, son los zurdos. Bolivia no tiene que seguir con los zurdos, tienen que desplazarlos, tiene que ser otro gobierno. No gente de izquierda, no gente socialista. Señores, por favor, compartan este video. Acaba de admitir el presidente que es cómplice. Acaba de admitir el presidente que la gente en su entorno lo sabía. Y para más vergüenza, las mujeres, las Bartolinas, por ejemplo. Sabiendo esto, ¿por qué no pusieron el grito en el cielo? Ay, pero el presidente Evo Morales es el capo, es el patrón. Hay que permitírselo todo. Qué vergüenza que dan todos los masistas que protegieron a este depredador sexual. Señores, gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal. Por favor, compartan este video. Y me parece increíble que la gente todavía piense, siquiera en lo más mínimo, que el gobierno de Morales apoyó o ayudó a apoyar alguna especie de consolidación de la mujer, alguna especie de ayuda a la mujer, cuando en realidad lo único que andaba buscando Evo Morales es a ver a qué familia le quita su jovencita menor de edad, a ver a qué otra va a meterse bajo su cama, a ver qué familia le regala a su hija con tal de una peguita. Qué vergüenza. Señores, nos vemos en otro video.